Veamos ahora cómo esto impacta a los adolescentes. Este imaginario desigual de género, en el caso de les adolescentes, impacta en los distintos ámbitos de su vida, ¿sí? En el caso de la organización de la familia, tenemos ahí fuertemente lo que es la visión de lo que se entiende como familia nuclear, ¿sí? Esta visión como tradicional de la familia, donde debe existir una madre, debe existir un padre, deben existir hijos, ¿cierto? Y es esa la lógica en la cual se organiza la familia. Eso restringe bastante lo que son las posibilidades de otros tipos de familia, ¿cierto? Que afortunadamente en los últimos años sabemos que existen porque son más visibles, pero a lo largo de la historia siempre han estado presentes. El punto es que en base a este imaginario desigual, los adolescentes, las adolescentes se imaginan que no forman parte, ¿cierto?, de una familia adecuada al no cumplir con ese tipo de exigencias. Es decir, mi familia no es aquella familia que las sociedades dicen que son las familias que yo debo tener, ¿sí? Eso también impacta fuertemente en lo que es el desarrollo de las adolescencias. En el caso de la identidad, bueno, muchísimo, como decíamos, ¿cierto? Restringiendo cuáles son las posibilidades en cuanto a mi propia identidad. ¿Qué pasa si yo no me siento parte de lo que las sociedades entienden como lo masculino? ¿O qué pasa si no me siento parte de lo que las sociedades entienden como lo femenino? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo siento que mi identidad no cabe en ninguna de esas dos polos, ¿cierto? Ese binomio, ¿cierto? Femenino-masculino. De alguna manera, aquello lo que hace es restringir no solamente la construcción de la identidad, sino que también impactar en lo que es la salud mental de las adolescencias, finalmente. En las sexualidades, totalmente tiene un impacto en cuanto a cómo responsabilizarse en relación a las sexualidades, cómo vivir dentro, digamos, de esto, a propósito de la referencia bibliográfica, ¿cierto? Como una sexualidad sana, saludable, cómo puedo lograr que la sociedad no critique o no mire mal, ¿cierto?, la forma en que yo estoy viviendo mi sexualidad, si no caigo dentro de esta lógica, ¿cierto?, tradicional desde el punto de vista del género, que la sociedad transmite constantemente. Si no estoy dentro de esa norma, ¿a dónde voy a consultar, por ejemplo? ¿A quién puedo plantearle mis inquietudes? Tengo miedo que me juzguen, por cierto. No estoy dentro de la norma. En el caso de las relaciones de pareja, es la misma lógica finalmente. O sea, si no me siento parte de esta sociedad que mayormente tiende a ser heterocentrada, ¿cierto? Que tiende a validar fundamentalmente las relaciones entre los sexos opuestos, ¿cierto? Una relación más de tipo tradicional heterosexual, lo que está fuera de la norma tiende a ser castigado o catalogado mal, ¿sí? En el caso de los grupos de pares, la manera en que yo me socializo, ¿cierto? Si soy hombre, debo tener ciertas características en mis grupos de pares. Si yo soy mujer, también debo cumplir los mismos parámetros, ¿sí? Y los proyectos de vida, y este es un punto bastante importante, igualmente se ven restringidos, por ejemplo, al momento de plantearnos, en el caso de las mujeres, la maternidad como una de las únicas o principales, ¿cierto?, posibilidades de desarrollo, ¿sí? Afortunadamente eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya la maternidad no es único destino de las mujeres, existe, ¿cierto?, mayor noción de que las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos, pero igualmente la maternidad posee una carga simbólica muy fuerte, y eso lo que hace es incidir directamente en la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida mucho más allá de la maternidad, ¿sí? En el caso de los hombres, las carreras que eligen, las responsabilidades que poseen, porque como decíamos, este modelo de género, ¿cierto? Este modelo tradicional de género nos impacta a todos, ¿sí? Y de alguna manera esta masculinidad hegemónica, donde el hombre cumple el rol, ¿cierto?, de solventar los gastos económicos de la familia de forma única, ¿cierto?, o de cumplir ciertas características, por ejemplo, no demostrar su lado sensible, o no hablar de ciertos temas, ¿cierto? Eso también es un peso sobre los hombros de aquellas identidades que transgreden de alguna manera esta norma de la masculinidad más hegemónica, ¿sí? Afortunadamente, como decíamos, los últimos años eso ha ido cambiando, hay un mayor cuestionamiento, pero pese a eso, igualmente este modelo tradicional de género prevalece, ¿sí? Y esto, como decía, sin duda tiene consecuencias en la vida de las adolescencias. En el caso de la sexualidad y afectividad, vemos que desde esta, por así decirlo, caricatura de lo femenino y lo masculino, esta construcción cultural de lo femenino y lo masculino, también nos exige en el ámbito de la sexualidad tener ciertas nociones respecto a cómo vivir, ¿cierto? Cómo vivir nuestra sexualidad, como decía. En el caso de la sexualidad femenina está pensada más bien como un cuerpo para otros, para otras personas, ¿sí? No es un cuerpo para sí. ¿Por qué? Porque el vínculo en general que establecemos las mujeres con nuestros cuerpos es más bien distante y está muy presente en lo público, ¿sí?
es un objeto del amor, como se plantea en la lámina, como también posee esta característica de ser un objeto para el deseo, ¿sí? Es un poco este debate que existió en relación al acoso sexual callejero. O sea, el cuerpo de una mujer en la calle simboliza bastantes cosas, digamos, de la manera en que esté vestida, cómo es observada, los riesgos a los cuales se expone, ¿sí? Entonces el cuerpo de las mujeres siempre está en la palestra, por así decirlo, está en el debate público, ¿sí? En el caso de la sexualidad masculina, un cuerpo para sí, porque de alguna manera desde esta visión más tradicional, por ejemplo, temas como el placer ha estado eminentemente centrado en lo que es la visión de los cuerpos que se identifican con este tipo de identidad, ¿sí? O sea, es un cuerpo que puede permitirse el placer, ¿sí? Al hablar de masturbación en general se habla de la masturbación en los hombres, no así de las mujeres, ¿sí? O al hablar de actividad sexual, la actividad sexual, desde esta lógica tradicional, culmina, ¿cierto?, con la eyaculación, que de alguna manera también simboliza el placer masculino, no así el placer de la mujer, ¿sí? Es un poco la forma en que se va concibiendo según este imaginario. Y lo mismo en el caso de las relaciones afectivas, ¿sí? El hombre es sujeto del amor, en tanto es quien decide cuando las relaciones de pareja se inician o terminan, ¿sí? Desde, por supuesto, esta lógica tradicional. Claramente hemos ido rompiendo el molde, ¿sí? Pero este tipo de modelos, este tipo de mandatos de género sigue prevaleciendo, ¿sí? Y ahí, en ese sentido, comparto con ustedes una cita de Judith Butler, donde la autora lo que hace, de alguna manera, es mencionar que al desarrollar categorías tan estáticas o tan estrictas, en este caso como la sexualidad femenina o la sexualidad masculina, las personas se constituyen y se definen a sí mismas en función de estas imposiciones, de estas estructuras impuestas por las sociedades. Y eso es un poco la consecuencia que tiene, en este caso, las adolescencias, este tipo de mandatos. En el caso de lo que pudiésemos decir el ámbito más afectivo o la relación, digamos, afectiva, más allá de la sexualidad en sí misma, podríamos mencionar que desde lo cultural, ¿cierto?, las relaciones de pareja han sido establecidas o han sido concebidas desde, digamos, lo que se entiende por el ideal del amor romántico, como menciona Giddens, uno de los autores, la ideología del amor, como menciona Marcela Lagarde, o la cultura amorosa, como Mariluz Esteban. Independientemente de cómo lo mencionemos, lo que queremos decir acá es que la cultura del amor, o lo que se entiende por amor, en una lógica más heterocentrada, por cierto, sobre todo, ¿cierto?, determina la manera en que construimos relaciones de pareja, pero determina más en detalle sobre todo lo que son los roles, por ejemplo, que cada uno de los miembros de la relación desempeña, ¿sí? La mujer en una relación de pareja tiene ciertas características en este modelo. Lo mismo en el caso de los hombres, ¿sí? La influencia que poseen, por ejemplo, ¿sí? La posibilidad de desempeñar ciertos papeles sexuales, como también, y este punto muy importante a propósito de los temas que estamos tratando acá, es las posibilidades de tomar decisiones. En general, la toma de decisiones está pensada eminentemente desde el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el rol que de alguna manera desempeña la autoridad a propósito de este sistema patriarcal que mencionábamos al principio, ¿sí? De alguna manera la mujer que toma decisiones en una relación de pareja es aquella mujer que de alguna manera ha tenido en cuenta que tiene esa posibilidad de tomar decisiones. Pero culturalmente está mucho más validada que esas decisiones sean tomadas por parte de los hombres, pensando en esta lógica, como digo, tradicional, heterocentrada. En el caso de la sexualidad esto tiene bastantes consecuencias. Este es un tema que hemos hablado, que se ha hablado, digamos, en lo público bastante, que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Y que vamos a hablar también en la clase vinculada a la temática de violencias de género. En el caso de la sexualidad, el sistema patriarcal, que está muy, ¿cierto?, integrado, implicado en cada una de las relaciones que establecemos, determina las posibilidades de tomar decisiones como esa. Y eso implica que las mujeres debemos hacer muy explícitas, ¿cierto?, nuestras posiciones para que sean tenidas en cuenta, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, en esta ilustración, la mujer, ¿cierto?, de la foto menciona, después fuimos a su casa, de repente nos estábamos besando, me puse muy incómoda y finalmente esto termina en un acto sexual. Y ella le relata a su amigo, bueno, regresé a mi casa llorando. Y el amigo, bueno, le dice, bueno, no dijiste que no, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante, pero sí decir que finalmente al situarnos a las mujeres como una figura, si se quiere, más pasiva, con menor posibilidad de desempeñar un papel activo desde el punto de vista de la sexualidad y con una menor influencia en la toma de decisiones, la posibilidad que se nos tenga en cuenta en cuanto, por ejemplo, a consentir o no consentir una relación de pareja es bastante difusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asume que cuando una mujer está en una situación de intimidad
con un otro, en este caso con un hombre, ¿cierto? Le está cediendo la posibilidad de que este hombre acceda a su cuerpo por parte de lo que mencionaremos más adelante como un contrato, ¿sí? Como un contrato sexual. Es decir, las mujeres asumimos que implícitamente al estar en una relación de pareja, las personas que están con nosotros tienen posibilidad de acceder a nuestros cuerpos, independientemente que en ese momento nosotras no tengamos la aprobación para ello, o no estemos dispuestas para vivir esa experiencia. Sabemos que la desigualdad de género ha generado resistencia en diferentes periodos históricos, y eso a lo largo, valga la redundancia, de la historia lo hemos visto. ¿Sí? Independientemente de las etapas, por ejemplo, de los movimientos feministas que han permitido visibilizar justamente estas desigualdades, esto sigue siendo un malestar, ¿sí? Sigue siendo un malestar en las sociedades. Vemos, por ejemplo, una imagen de 1988 acá en Chile, donde hay unas niñas, ¿cierto?, con unos carteles en una manifestación que dicen: mujeres, el silencio no es salud, denunciemos a los mano larga, lo que ahora sería el acoso sexual callejero, si se fijan. Y el otro cartel dice: mujer, no llores, habla. O sea, tiene que ver mucho con la experiencia, digamos, más íntima de alguna situación abusiva y la necesidad que siempre ha estado presente de que la hagamos visible, de que no nos guardemos esa evidencia abusiva, sino que la visibilicemos. Ya en el año 2018, los lenguajes son distintos, probablemente, las expresiones también son distintas, las manifestaciones también lo son, pero de alguna manera el imaginario central, el mensaje central que se quiere transmitir es bastante similar. En este cartel del 2018 podemos ver: mi cuerpo es mío, no de tus miradas lascivas, no de tu lengua piropera, no de tus manos abusivas. O sea, finalmente la denuncia sigue siendo la misma. ¿Y qué nos dice esto? Que el sistema patriarcal, que las desigualdades de género han seguido perpetuándose en el tiempo, más allá de que estemos ahora denunciando mucho más que antes. Para ir ya cerrando este espacio que hemos compartido, decir que cuando queremos acercarnos a la educación sexual integral, en este caso, nos referimos a que la educación sexual debe considerar la educación para la autonomía, ¿sí? Para la toma de decisiones. Y si queremos considerar que la toma de decisiones sea efectiva para todos, debemos estar atentos a lo que son los mandatos de género que hemos visibilizado en esta clase. Mientras permanezcan los mandatos de género, van a seguir siendo algunas identidades puestas, digamos, en desventaja de otras. Por ende, van a ser otros los que tomen decisiones por mí cuando yo no me siento capaz de hacerlo, ¿sí? Y en ese sentido mencionar, como decía anteriormente, que si bien actualmente los adolescentes viven en una sociedad donde existe un mayor cuestionamiento por las desigualdades de género, se sigue reproduciendo, se sigue manteniendo, se sigue perpetuando. ¿Por qué? Porque hay distintas dimensiones, que la veremos en la clase sobre violencias de género, diferentes dimensiones de las violencias que se siguen reproduciendo, naturalizando, porque no son tan visibles, ¿sí? Y al no ser tan visibles, se siguen reproduciendo intergeneracionalmente. Pasa mucho que públicamente podemos tener un discurso que va muy en la crítica de este modelo tradicional, pero en la intimidad de nuestras relaciones de pareja hay ciertos códigos, hay ciertas acciones, hay ciertas formas de relacionarnos que siguen reproduciendo este ordenamiento, ¿sí? Y esto responde a un cambio cultural que paulatinamente tenemos que seguir haciendo con cada uno, con cada una, ¿cierto? Para lograr que el cambio sea profundo, ¿sí? Pero eso es a largo plazo. Lo importante es que lo tengamos claro, ¿sí? Que es una tarea que debemos todos desarrollar. Y por supuesto que mientras esto se perpetúe, la reproducción de estos mandatos se perpetúe, va a seguir siendo importante, como digo, ¿cierto?, visibilizar la existencia de las brechas de género para que todos puedan vivir sus sexualidades libremente, sanamente. Por tanto, la perspectiva de género lo que nos permite es acompañar las sexualidades adolescentes, integrando de alguna manera esta visión, ¿cierto?, esta visión de género que nos permite tener en cuenta que existen efectivamente diferencias al momento de hablar de sexualidad con hombres y mujeres, desde esta tradicionalidad heterocentrada, ¿cierto? En la imagen podemos ver, ¿cierto?, con claridad que un padre se acerca a una mujer, a una hija o a un hijo de forma distinta, ¿cierto? La educación en sexualidad a las mujeres tiende a restringir, ¿sí?, a educar desde más bien una visión centrada en el factor de riesgo, en evitar el peligro, ¿sí? Y no visibilizar, por ejemplo, su capacidad de sí tomar decisiones. En el caso de los hombres, lo que se espera, ¿cierto?, es lo que está en la imagen final, ¿cierto?, donde dice lo que debe pasar, es decir, que el hombre así
como la mujer puede aprender sobre el consentimiento y cómo ejercerlo, el hombre también puede aprender a respetar ese consentimiento y también ejercerlo. O sea, es dentro de este mandato de género tradicional el creer que los hombres siempre están dispuestos a la actividad sexual. Ellos también perfectamente pueden negarse, ¿sí? Y para eso debemos de construir estos mandatos, ¿sí? Entonces, algunos tips, algunas ideas fuerza que es importante tener en cuenta al cierre de esta clase. Considerar que las identidades se construyen más allá de lo que tradicionalmente entendemos como masculino y femenino. Por tanto, es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud romper con este ordenamiento para hacer un acompañamiento adecuado, ¿sí? De construir los mandatos de género porque restringen, como hemos dicho, la toma de decisiones en sexualidad, ¿sí? Y por otra parte, sin perder de vista aquello, y lo hemos visto en las distintas clases de TCFG, ¿cierto? Concebir las sexualidades desde el punto de vista de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Les dejo un apoyo bibliográfico que me parece pertinente, que puede ser de su interés, un texto que aborda lo que son las consecuencias a partir de un estudio que tienen los estereotipos de género en la salud sexual en la adolescencia. Espero que esta clase les haya permitido profundizar en este contenido y nos vemos para la clase sobre violencia de género.